Buenas tardes, país. Bienvenido una vez más a Opinión Pública. En el día de hoy me encuentro muy bien acompañada del multipremiado pintor dominicano de fama internacional, Chiti Mendoza, que está exponiendo una de sus piezas en la Feria Internacional MECA que se desarrolla en la zona colonial. Sí. Y es cofundador Daniel Valle, quien es el hijo de nuestro mutuo amigo, quien es José Vallefer. Sí. Buenas tardes, Chiti. ¿Cómo te encuentras? Gracias, Virginia. Gracias por la invitación a tu programa, que lo sigo siempre, que trae extraordinarios artistas. Estamos bien y mejor ahora en buena compañía. Y sobre todo, ¿qué vamos a hacer en esta oportunidad? Vamos a seguir tus rastros y también vamos a seguir el rastro familiar y de dónde viene esta proclividad que ha tenido tu obra sobre lo místico, que tú eres también un pintor místico. ¿De dónde viene eso? ¿Y cuál es el aporte que tu familia ha tenido con esta proclividad en tu obra de arte? Enseguida volvemos. Para sentirse bien y ir a sus compromisos sociales, visite siempre al mejor salón de esta capital, Salón Marcia Beauty Center. Está en la Rómulo Betancourt, esquina Cabonabo, y para mayor información puede llamar a su teléfono 809-482-3239. A los 17 años, este multipremiado pintor dominicano se acerca a la academia y es maestro de varios de sus discípulos, y me gustaría que comenzara en ese Santiago tan amado por todos, porque de ahí han nacido muchos pintores dominicanos que han dado fama al arte nacional. ¿Cómo fue tu inserción y cómo fue tu despegue como pintor? Sí. Ingresé a la Escuela de Bellas Artes de Santiago a la edad de 13 años, es decir, casualmente estaban construyendo el edificio del Palacio de Bellas Artes, que es donde está hoy el Centro de la Cultura. Y me entero que existe la Escuela de Bellas Artes. Ya tenía una inclinación hacia el arte porque veía en mi familia dibujando con crayola y cosas, y me atraía de una forma increíble. Entonces ingresé a la Escuela de Bellas Artes a los 13 años, y como yo digo siempre, yo fui raptado por el arte. Raptado, preso ya. De ahí para adelante yo no fui gente, como dice. Todo lo mío fue arte ya, de ahí para adelante. Ya yo me acostaba a las 12 de la noche dibujando. Tenía que sacrificar un poquito más en la escuela para poder estudiar, pero no quería vivir el día entero. Okay. Una fiebre, como dice, ese muchacho tiene fiebre de pintar. Eso era fiebre. Muchos años con esa fiebre tan intensa, tan fuerte. Pero te ha durado esa fiebre. Sí, eso conmigo, y fue raptado. El que es raptado ya no, de ahí para adelante no eres gente. No se puede soltar. No me pude soltar. Y tuve la suerte de que a los 17 años fui nombrado en la Escuela de Bellas Artes. Y fue una experiencia maravillosa porque tuve que estudiar más. A los 17 años, la Escuela de Bellas Artes en esa época aceptaban estudiantes de todas las edades. Ahí podía ir muchacho de 12 años o 13 años, que era la... Pero era la excepción en la Escuela de Arte Dominicana, porque en la capital no era así. Sí, era a partir de los 14 años, no. Pero aquí en la Escuela Nacional de Bellas Artes creo que acepta a una persona de 50, 60, Yo me 70 recuerdo años. Que Jesús de Sangre me dijo que empezó más o menos a tu edad. Entonces cuando iba una persona, ¿verdad? Una persona para mí mayor, de 40, 50 años. Y este profesor no puede ser, porque un muchacho de 17 años dame clase a mí. Y tenía que venir el director, sí, ese muchacho está capacitado. Y eso. Entonces yo tenía que ponerme a dibujar mucho, porque a mí no me podía temblar la mano corrigiendo un dibujo a nadie. Tenía que tener ese trazo perfecto. Y yo soy un gran dibujante, un gran artista, a los 17 años. Entonces me sirvió mucho eso de dar clase. Y los frutos han sido maravillosos, porque no solamente fui profesor, sino que... Tú has sido maestro de maestros. Sí, discípulo, lo convertí como un discipulado. Es decir, continuaba motivando a esos artistas, y tenía ese deseo de enseñar y de dar, porque sentía como que a ti no te dieron tanto, y como que yo quería dar más.
Y cuando encontraba a un joven con talento, como ejemplo Leo Núñez, a ese le entregué yo todo, güey. Mira, ahí está mi biblioteca a tu favor, mira, ¿y qué tú quieres saber? Que todo, pero no todo, solamente todo tú hacías esto, sino le dabas a tu condiscípulo los papeles, los lápices y todo la carayó, todo lo que tú usabas lo compartías, porque eso es familiar. Sí, imagínense, estamos hablando de yo entré a la Escuela de Bellas Artes en el año 78, 1978, hacen 45 años de eso ya. Yo entré a los 13 años y tengo 58 años, tengo 45 años en el arte. Y había mucha escasez en ese tiempo y algunos compañeros del barrio que yo los motivé para que fueran a la Escuela de Bellas Artes. No tenía a veces para un papel, yo no puedo ir para allá, no tengo para el lápiz, de crayón, no tengo papel. Y la abuela mía, María Contreras, me daba dinero para yo comprar el material y yo le compraba a ellos, me gustaba para que fueran allá a la escuela. Y también la mamá mía, Sara Almonte, me ayudó muchísimo, me mandaba... ¿Y tu papá también? Me mandaba todos los materiales, y José Mendoza, entonces la parte de los libros y el conocimiento, mi primeros libros de arte, yo creo que un libro de Holbein y libro de 100 obras maestras del arte fue el que me lo compró. Es decir, tuve el apoyo familiar del arte. Pero además de Leo Núñez, ¿qué otro artista que han salido de tu discipulado se han insertado de manera notable en el arte dominicano? Por ejemplo, está Doris Rodríguez, una artista talentosísima que es ilustradora de libros, vive en Estados Unidos, tiene un máster, una maestría en arte, profesora de arte en Nueva York. Está José Anico también. Ellos son discípulos, gente que uno, también hizo un máster y da clase, vive en New Jersey, da clase de arte en New Jersey. Está Rider Ureña, un extraordinario artista. Él trabaja en la maestría de Columbia University, la maestría de arte de Columbia University, y se ha destacado y ha ganado premios a los Jiménez también. Está Ramón Peralta, está Tony Santilé, José Germán Salcedo, que ha ganado muchísimos premios, Oscar Rodríguez, Jairo Ferreira, Herida Luis López, Nelson Batista, Junior Nepomuceno. Son muchos. Son más de lo que ha tenido, por ejemplo, Colson, también Hernández Ortega y también Yuricel. Y yo creo que más ha tenido Ramón Viera. Y hay un artista que se ha destacado mucho ahora y bien talentoso, que es Juan Carlos Reyes. Se ha destacado mucho, ese otro alumno mío, de eso hecho a mano, como yo llamo. Es decir, acogerlo en el seno, ayudarlo en todo y prepararlo. ¿Y qué satisfacción tú has tenido con este discipulado? Grandes satisfacciones, porque lo de uno es ver crecer el talento. Yo siento esa pasión porque tú eres maestro. Por dar. No solamente el maestro, que fuiste por largos años director de la Escuela de Santiago. Sí. ¿Por cuántos años? Sí. Duré 2 veces. 26 años dando clases de pintura, y fui director desde 2004 al 2006, director de la Escuela de Bellas Artes, y luego del 2016 a 2020, 2 veces. Yo creo que la única persona que dirigió 2 veces la Escuela de Bellas Artes de Santiago. Y ha sido un gran privilegio dirigir la Escuela de Bellas Artes, porque, por ejemplo, mis profesores de arte no llegaron, porque son escasos, porque es que dura a veces 4 años un director, y son contados, y otros directores duran 8 años, así. Fue fascinante eso de ser director, porque seguí el ejemplo de un músico, Apolinar Bueno, que su hija me dijo: mira, cuando papá era director de Bellas Artes, se cayó una ventana y agarraba un martillo y la ponía. Entonces, en la Escuela de Bellas Artes, en estos 4 años que duró, de 2016 al 2020, yo hasta la aconsejé, le decía: mire, es así que se barre, es así que se mapea. Y a los jardineros, el primero que iba a cortar era yo, el que le decía cómo se siembra. Esa fue una experiencia muy bella, esta de dirigir la Escuela de Bellas Artes. Además, le hacía 2 fiestas a los profesores, una fiesta para fin de año escolar y otra seguro fiesta que con parte de tu sueldo, porque te conozco.
Eh, Generalmente, cuando lo ponen a uno a esto, eso lo aprendí en la primera gestión, cuando lo ponen a uno en un cargo público, eh, uno tiene que hacer el trabajo, haya dinero o no haya dinero. Y aprendí que Bernarda Jorge me enseñó, porque me disciplinó una vez, le digo, Bernarda, en la primera gestión, Bernarda, pero nosotros no tenemos para esto, para aquello, para material gastado y eso, yo tengo que estar poniendo mi dinero, eso. Y si tú estás desacreditando, digo, bien. Y ahí para adelante dejé de decir eso. Y es verdad. Es decir, allá llegaban subvención, iban periodistas a veces para sacar informaciones, para hacer sensacionalismo. Dice, mira, ¿sabes que el gobierno no apoya? Oye, con lo que llega aquí es suficiente, hacemos con lo que llega y estamos contentos aquí. ¿Sí? Si había que poner de lo mío, se ponía, pero eso no importaba. Y esa fue la plataforma de Quique Mendoza para comenzar a hacer las exposiciones individuales. Llegamos a dos mundos. Háblame de esta trayectoria tuya que te dio tantos premios. Me inicié pintando la Escuela Tradicional de Santiago, imitando a Giorgio Morel, a Cintia Domínguez. Entonces luego me embarco en hacer una pintura surrealista, explorando nuestra identidad taína. Entonces que hago eso que usted llama dos mundos, que fue tiempo paralelo. Es decir, trabajaba en las mitologías taínas, pero trayéndola a la actualidad. En ese momento fue por el año 89, porque ya se acaba el 5º centenario del descubrimiento, que era en el 92, y en el año 89 hicimos esa exposición Tiempo Paralelo, que me dio mucha satisfacción porque empecé a explorar la identidad, y luego integré el elemento africano, y luego el elemento español. Las tres, porque también la taína. Sí, la taína, que esa fue la primera. Tiempo Paralelo, básicamente mitología taína. Ahí aparece el cuadro Yaya y los peces. La identidad dominicana empezó ahí. Sí, empezó ahí, y en ese momento, en los años 80, estaba muy fuerte el tema de la identidad, porque entonces Juan Luis Guerra aparece con esas fusiones en el merengue y dándole fuerza a la identidad. Y sirvió mucho de apoyo, y artistas como Tony Capellán en ese momento también trabajando fuertemente la identidad, o Jorge Pineda. Y uno volvió a esas esencias también de Paul Giudicelli, que trabajó ese tema, y trabajó lo taíno y lo africano en su arte. Entonces eran los seres inspiradores de uno en ese momento. Y eso, parte de esa identidad, fueron los que vieron los jueces de las distintas bienales nacionales e internacionales, que vieron en esa producción plástica tuya ese volver a lo dominicano y sí, replantearlo con lo que son lo espiritual y las religiones, mágicos religiosos. Sí. ¿Cómo fue ese entronque en ese momento? Sí, como le dije, integré el elemento taíno y me atreví a pintar lo que la gente llama tabú, esas cosas que la gente no quiere tocar. Y por ejemplo, ese cuadro que fue mi primer premio que gané en el León Jiménez, con un cuadro titulado, oiga este título, El varón del cementerio, imagínense qué inspiración. Y fui premiado, no recuerdo el número del concurso, pero recuerdo que un crítico argentino, Rafael Esquirro, se impactó mucho con esa obra. Y recuerdo cuando me entregó el premio me dijo, disfrútalo, que te lo mereces. Fue bien interesante. Y entonces eso fue una obra de ruptura completamente, porque yo venía haciendo esta obra muy bonita, surrealista, inspirada en Salvador Dalí, con aerógrafo, y una obra bellísima, en unos fondos azules, y bien complaciente. Y salíme de ahí a una obra desgarrante, porque entonces fui a Nueva York, y allá voy a aplicar a un museo que se llamaba el MOSHA, era el Museo de Arte Hispánico, y me dice la curadora, mira, yo te di esta cita, pero tú no sabes cuánta gente hay ahí esperando ahí para tener una cita. Y era como tan joven así que yo fui y comenzamos a revisar el portafolio, y ella vio mi arte y lo vio como así, como para mí era lo máximo eso de Tiempo Paralelo que yo había hecho, y lo vio como tan dulce ella y tan como decía,
un amigo ahí que parecía tenía como menos de 25 años. Sí, menos de 25. Parecía como de ciencia ficción, porque hacía como, integraba la tecnología con estas espátulas vomitivas y estos semillas, estas cosas. Y ella me dijo, mira, yo voy a aprovechar que tú viniste aquí para decirte que el arte tiene que venir del plexo solar, así el arte tiene que conmover, tener garra. Uf, eso me cambió a mí la mente. Yo no dormí ese día después que ella me dijo eso. Y me dijo, ¿cómo? Y entonces comencé a estudiar a Picasso, que yo no... Y a leer a Humberto Eco, la definición del arte, e investigar. ¿Cuál fue esa definición que te captó a ti y que te puso a hacer otra pintura? Esa fue fuerte. Ella me dijo que el arte tenía que conmover, que el arte tenía que sacudir y estremecer. Entonces por eso mi arte es fuerte, y me di cuenta que con el tiempo, por ejemplo, ahora cuando yo pinto y veo que el arte me fluye así con esa fuerza. Por ejemplo, Laura Gil habla de que mi arte es fuerte, rudo, brutal. Por ejemplo, Mariana Tolentino, de esa figura mía, dice, son figuras asustadas y que asustan. Y no sé, me identifico la fuerza. Todo el mundo dice, tu arte tiene como una fuerza. Yo diría que tiene fuerza y mucho misterio, porque a veces vengo de ese misterio inculcado, podría decirse, en la infancia, cuando la abuela mía, para corregirme, se disfrazaba del cuco. Decía, mire, salía el cuco, yo sí me voy a dormir ya. Bueno. Entonces he trabajado ese tema yo creo que aquí de la coerción psicológica. Parte de lo que hablamos antes de hacer este programa es de demistificar lo que ha sido a través de muchos críticos y de muchos de tus seguidores que te ven a ti muchas veces como brujo, sino que todo lo contrario, porque la familia nuestra es una familia religiosísima, ¿cómo se llama? De católica, que nada de brujería en nuestra familia. Entonces, explícame cómo fue eso y cómo tú has llevado esa trayectoria, aunque con vientos y mareas tú lo haces. Sí. Lo primero es decir que mi abuela era una católica tremenda, que se levantaba rezando y se acostaba rezando, y que iba todos los días a la iglesia, y uno tenía que acompañarla, por lo menos los domingos tenía uno que acompañarla a ella a la iglesia. Que siempre estaba haciendo una novena, que ahora toca la novena de la Milagrosa, que toca la novena de Don Bosco. Una señora que se leía la Biblia todos los años, empezaba 3 meses antes de Semana Santa, pero ella decía, yo termino la Biblia, la Semana Santa entera la Biblia. Creo que en los últimos años yo me decía, yo no leo ni el Génesis ni el Apocalipsis, porque es muy tremendo, esas son las únicas 2 cosas. Pero se leía todos los años la Biblia entera, 3 meses antes, me fascinaba. Es decir, vengo de un hogar bien católico y cristiano. Entonces, ¿cómo viene eso que la gente me vincula con? El problema es la magia, el arte es magia, la magia es la transformación. Y también vengo de estudiar el arte taíno, que es arte animista. Exacto. Entonces el taíno veía un árbol moverse, ahí hay un espíritu, hay que hacer un semilla de esto. Entonces yo me siento un heredero. Y los africanos también, el animismo, los fetiches, esto de clavos, que le clavan a los fetiches clavos para que sea más poderoso, para que sienta dolor. Entonces todo este arte y todo el arte de misterio, entonces eso es lo que yo trato de transmitir. Yo recuerdo que Amable López Meléndez me dijo que... Me dice, como lo al cienzo, sí, en este catálogo. Él me dice, mira, en la tradición chamánica, porque mi arte es chamánico también, me dice, el chamán, el médico debió ser el heredero del chamán porque el chamán era curandero, pero no. El verdadero heredero del chamanismo es el artista, que transforma, que transmite la fuerza, el misterio, esa energía. Y por eso tenemos artistas grandiosos como Joseph Boy, que sus obras son Muéstrame tus heridas para curarlas, o estas acciones con el coyote. Entonces ese es uno de mis artistas favoritos, Joseph Boy. El hijo mío se llama Joseph, en honor a Joseph Boy. Desde que yo vi la obra de Joseph Boy,
que lo consideraban un charlatán. Decía, o chamán o charlatán. Porque lo que hacía eran transformaciones, transformar la energía. Sí. Entonces, mi gran inspiración es Joseph Boy, mi gran inspiración es Paul Giudicelli, todo eso, el arte de Paul Giudicelli. Hablando de Giudicelli... ¿Desde Giudicelli nada más? ¿El hijo Pichado? El hijo Pichado, Gilberto Hernández Ortega, Alfredo Lang, todo esto. ¿Y Picasso ahora? Picasso siempre desde que yo empecé a hacer arte moderno y ahora contemporáneo, Picasso es lo máximo. Picasso es el Jesucristo del arte, o el Albert Einstein del arte, una cosa maravillosa. Quería decir de Giudicelli, Juan Portela, un coleccionista santiagués, me invitó a ver su colección y le digo, wow, qué fascinante, tiene muchísimo Giudicelli, qué fascinante, wow, esto es lo máximo, ya. Este mejor cuadro de Giudicelli. Dice, espérate que tú veas tal cuadro de Giudicelli. Y vimos era un cuadro que se llamaba Bailadores de Gagá. Cuando yo vi ese cuadro, a mí, él sabía lo que era. A mí me temblaban las piernas, yo tuve que quitarme de frente del cuadro. ¿Y qué decía el cuadro? Es un cuadro grande. Yo no recuerdo, pero yo lo que entré fue como si hubiera un agujero negro, sin juego. Es la belleza. Cuando tú te enfrentas con la belleza, te produce ese impacto fuerte. Como en el libro El perfume, cuando el personaje principal, el Grenouille, ve la niña con pecas y pelo rojizo, pelando cereza, él cae, se debilita. Pero eso fue lo mismo que te dio ver la obra de Marrocco. Sí, la obra de Marrocco. Yo tuve una epifanía cuando vi a Marrocco, una exposición, la pintura negra de Marrocco en la Galería Pace de New York. Eso fue ver lo inconmensurable, el misterio de la vida. O sea, ¿el arte cura? El arte transforma y cura. El arte es lo más elevado del espíritu. Por eso es que son tan valiosas las obras de arte. ¿Qué tiene el arte que es tan caro? Bueno, es una muestra de que el espíritu existe. Va más allá. Sí. Vamos a hacer una pausa y seguir volviendo. Que cuando tú dices que el arte cura, yo quiero que tú le transmites a los amables televidentes cuál es tu testamento, cómo tú haces la obra y de qué se trata. Sí. Este es mi manifiesto de artista o statement, que invito a los jóvenes a que escriban su manifiesto de artista, porque esto le puede servir como de brújula, de guía. Se sienten a hacerlo lo más breve y lo más sintético posible. Entonces mi statement dice: mi práctica explora la mentalidad afrocaribeña, es decir, la dominicanidad, a través de sus creencias mágicas, animistas, chamánicas y supersticiosas, que definen su identidad sincrética. Estas investigaciones enriquecen mi expresión artística en un lenguaje primario, ritual, rudo y salvaje. Al hacer arte, examino el miedo como coerción psicológica basada en relatos folclóricos como el cuco o la ciguapa. Mi arte descolonialista da importancia a la voz de mi cultura, empoderándola y poniéndola en el contexto de otras voces en el mundo. Mi trabajo aborda el territorio de la magia, los mitos, lo sagrado, el éxtasis, el misterio, las fuerzas aliadas en curaciones físicas y metafísicas. Mi práctica diaria, además de explorar la memoria, la identidad, restaura el puente que conecta al hombre con las fuerzas naturales. Ese básicamente es la guía. Un bravo para ese artista que nos pone el contexto de lo que es su investigación de su obra. Y yo quiero que esa parte que tú hablas del cuco la transmite a los amables televidentes. ¿Qué tú vas ahora a hacer con esa práctica que hay en nuestra nación
de hacerle el cuco a los niños? Si es bueno o malo. Bueno, tiene, porque cuando la abuela mía lo usaba conmigo es como coerción para corregir algo, entonces es importante en ese sentido. La corrección, psicológicamente te corrigen, es decir, tú te estás portando mal, entonces sale el cuco para que tú te duermas, entonces en ese sentido es importante, en ese sentido, pero es parte de nuestro folclore y de nuestra identidad. Pero cuando yo abordo ese tema, también hablo del miedo también en sí mismo, del miedo. Y el miedo nos arropa ahora después de la pandemia, del COVID-19, nos sí, arropa. No. Y ahora con la guerra y con lo que puede ser una tercera guerra mundial, con el mundo que está ahora con lo económico, que podría venir una depresión, económica. ¿Qué miedo es el que tú vas a abordar también? El miedo también tiene para mí tiene su fuerza porque activa todo. Es decir, produce dopamina, el cuerpo se activa de una forma. Los neurocientíficos dicen que el placer y el miedo están ahí en el área del cerebro, muy cercano. Y a veces me pregunto por qué gente muy poderosa coleccionan arte africano, ese arte tan fuerte, así que a veces espanta y da miedo. Parece que hay un estímulo ahí a través de esto, no sé. Yo mismo cuando veo arte muy fuerte, porque la belleza, parece que tal vez el miedo uno lo dice que el miedo lo asocia, pero yo creo que es la belleza que satura tanto. Es decir, la belleza te lleva a ese estado, como cuando yo vi ese cuadro de Judith y que llegué a esa epifanía, a ver lo inconmensurable. Así lo sentí yo cuando vi a Vermeer en Holanda. Parece que no me podía quitar. Que tal vez no es el miedo, porque el miedo también a veces lo que frisa, daña y bloquea. Entonces nosotros tenemos que vencer el miedo de alguna forma. Pero cuando nos imponían eso del cuco ahí, pero yo creo que a los niños como... Eso es familiar, chico, porque mi sea, mamá lo hacía también, sí. que era sobrina de tu abuela. Mamá, cuando nosotros estábamos viendo Boris Karloff, se ponía una sábana y cogía una vela prendida, se ponía la sábana por aquí y nada más se veía blanco en la penumbra de la noche viendo la televisión. Yo, tú sabes lo que hacíamos, Dania, mi hermano Danilo y yo teníamos que salir huyendo con eso. Y yo lo hacía con bastante frecuencia, parece que eso era familiar. Sí. El miedo lo utilizan también a veces los políticos, utilizan mucho el miedo para subyugar al pueblo y eso. El miedo es muy poderoso, el ser humano, yo creo que debe vencer esto, el miedo, salir de ese castillo del miedo y romper, porque eso es lo que a veces nos crea muchas barreras. Y también al sacar este personaje, como lo saco yo, en un fondo rojo, no en la noche oscura y eso. Es para hablarle de recordarle eso, la coerción, básicamente, la corrección. Chique, yo recuerdo que cuando tú fuiste tantas veces premiado, incluso entre Capellán y tú se creó como una fuerza de antagonismo. Y recuerdo también que muchos de los maestros del arte nacional te veían con mucho respeto, incluso Rosa Tavares, que acaba de fallecer, cuando tú ganaste el premio al quinto salón de dibujo, que tú ganaste, tú ganaste, ella le dijo, es demasiado joven para tantos premios. Bueno, me lo estaba diciendo a mí, que yo era su amiga. Es demasiado, y a pesar de esto tú seguiste sí. cosechando tantos premios.
¿Cómo fue esa actitud de los críticos, no solamente nacionales, sino internacionales, que te premiamos? ¿Cómo tuviste ese premio en tu carrera, esos premios en tu carrera? Sí. Lo primero que quería sobre Capellán. Capellán era mi hermano y Capellán trabajaban lo que era la mitología y la esencia del ser dominicano y trabajaban la tierra, al igual que muchas obras también de Jorge Pineda, es decir, Paca Macarielo en esa época, es decir, trabajar la identidad dominicana. Los premios, bueno, me ayudaron mucho porque te dan la confianza de seguir en ese camino. Y te da la envidia también. También, eso yo creo que es un proceso natural del ser humano, es decir, a veces no aceptan el éxito y un proceso natural, yo lo veo como un proceso natural. En aquel momento quizás yo no entendí algunas cosas que pasaban en los años 90 conmigo, por ejemplo, al yo tener tanto éxito, los jóvenes comenzaron como a imitar mi arte, a seguirlo. ¿Y eso era bueno? Era bueno, en ese momento a mí me molestaba, pero luego entendí que para un artista, sí es verdad que tiene calidad, es cuando los jóvenes lo siguen. Entonces hoy día, digo, wow, mira, en aquel momento yo parece que estaba haciendo bien exitoso, que todos los jóvenes estaban siguiendo uno. Entonces, a veces uno no conoce las cosas, lo que pasa. Tú me hablaste de una pintora que te dijo, cuando se iba a poner en circulación la crítica de Valdespérez, que te dijo, tú estás ahí, porque tú eras tan famoso en ese momento, que ella no se olvidó que tú eras muy joven en ese momento. Eso ¿Cómo fue eso? Elsa Núñez, cuando dirigía yo tenía una reunión con ella, cuando ella dirigía el Colegio de Artistas Plásticos. Yo le espero que termine su reunión en el Colegio de Artistas Plásticos y hablamos. Y dice, mira, yo ahora voy para... Y eso fue un reconocimiento de él. Sí. Y dice, yo ahora voy para que van a poner a circular la obra completa de Manuel Valdespérez, todos sus artículos que él escribió en el periódico. Y tú no vas a ir para allá. Él escribió sobre ti, digo yo, ¿cómo escribió sobre mí? Yo nací en el 64, yo creo que Valdespérez habrá muerto por ahí, en el 65 tal vez. Y parece ser que Elsa pensaba que yo siempre he estado en el arte dominicano. Yo recuerdo que Guillo Pérez o Cándido Vidó me trataban con una reverencia, me decían hermano. Y yo, es verdad, pertenecía a la hermandad de haber ganado los premios de los Jiménez, que fue mucho para su carrera, para Vidó, como para Guillo Pérez. Entonces yo estaba en la hermandad de los ganadores del premio. ¿Tú sabes por qué ellos te veían así? Porque tú, a pesar que lo tradicional que es el arte de Santiago, lo tradicional, tú fuiste más allá de esa tradición. Sí. Y fue una ruptura en el arte dominicano, quizá por eso, no solamente por los premios, por lo que tú estabas haciendo en la ruptura de esa tradición. Sí, fue una ruptura fuerte porque un pintor santiaguero lo que tiene que pintar son coches, burros, seguir la tradición de mis maestros, Jacinto Domínguez, convertirse en Giorgi, Mario Rullón, Federico Izquierdo, Ney Cruz, seguir esa tradición. Yo recuerdo una vez que mi profesor Jacinto Domínguez me dijo, déjese de estar pintando esa cosa egipcia, usted no esté pintando esa cosa africana, usted no es africano, eso va a estar pintando esas cosas, tiene que pintar pues, la esencia, el folclore, lo que pinta. Bueno, esa es su manera de ver el mundo. Me recuerdo que, eso que dice, que deje de pintar cosas egipcias, me recuerdo que Rousseau, el habanero Rousseau, que Picasso lo adoraba, lo idolatraba. Me encanta. En una dice, tú eres un gran pintor porque Picasso idolatraba a Rousseau. Y dice, tú eres el mejor pintor. Y le dice Rousseau, y tú eres el mejor pintor del arte egipcio. Picasso quedó, digo, ¿por qué lo que te está diciendo tú? El mejor pintor del arte egipcio. Había ese sentido lo que decía el profesor Jacinto Domínguez, arte egipcio, cuando yo sí. Pero estaba viendo, Chiqui, las últimas obras tuyas, que ha evolucionado, no solamente en el trazo, sino en el color, porque tú eras más antes de los tierras,
pero Sí. ahora hay una explosión de rojo, de amarillo, verde, o sea, una cosa, incluso luminosos son... Sí. ¿Cómo hacer ese tránsito y de repente ese color? Porque también el artista, su tiempo le influye mucho, su tiempo. Es decir, los desarrollos de la pigmentación y del color quizá han influido. Por ejemplo, hay unos colores rosados que yo tengo que es uno de los colores favoritos. Mira, rosado es el color favorito mío. Lumínico. Sí, hay unos rosados que son lumínicos, pero que no se obtienen con la mezcla de ningún color, ni con magenta, nada de eso. Hay unos colores hoy día que tienen una brillantez. Entonces, yo siempre trataba de lograr esos colores, pero no podía. Pero ahora hay colores que te dan esa facilidad. Entonces, creo que ha influido mucho eso, el desarrollo de la técnica de los colores. Y uno debe hablar con el lenguaje de su tiempo, si son los colores de este tiempo. Por ejemplo, yo recuerdo que una vez leí en la revista El País de España que un pintor le dice a otro que por qué pintaba como arte, enseñaba arte contemporáneo a sus estudiantes, por qué los pintores tenían que ser contemporáneos, que los pintores tenían que aprender a pintar como los clásicos primero para después hacer arte abstracto o de todo. Y él decía, no, es que tenemos que dotar a los jóvenes de hoy con el lenguaje de este tiempo, Entonces ahí lo relaciono un poco con los colores de este tiempo te dan esa expresión, que quizá no eran los colores que tenía Judiciel ni Gilberto Hernández Ortega, porque no existían esa química, esos colores tan brillantes, lumínicos, fluorescentes a veces. Y entonces, también ellos estaban en la dictadura, y ese también expresaba un poco... Era por eso, expresaba ese dolor, esa angustia de los años 60. Y entonces él le decía a ese artista, mira, tú no le puedes enseñar a tu hijo el castellano que se hablaba en el 1500, porque no lo van a entender hoy, tienes que enseñarle el lenguaje que se habla hoy. Entonces, de alguna forma, uno tiene que expresarse con los colores de su tiempo y con el lenguaje de su tiempo. Lo está diciendo muy bien, porque la expresión africana que tú estás viendo a través de lo que es el folclore de Santiago, de los macaraos, sí, los lechones, los diablos cojuelos, eso influye mucho. También tú lo estás tratando de manera abstracta. Muchas veces, me gustaría que nos hablara de esa evolución. Uno como santiaguero se inspira mucho en el carnaval, estas máscaras así, con estos cuernos, ¿verdad? Y estos hocicos así, todo eso influye en mi arte. Y también los colores de la chichigua que uno construía en su juventud. Y también otro arte que ha influido mucho en mí, el arte de los indígenas también, el arte taíno como de los indígenas americanos, en especial los Hopi. Entonces, mi arte es un arte sincrético, podría decir, no sé, parece que yo tengo chamánico, ese espíritu ancestral dentro de mí. Mira, yo creo que, yo te dije ahorita que tú eres un filósofo del arte, y tú te encontraste así, pero lo eres, eres tremendamente investigador, siempre estás leyendo. ¿Cómo es esa influencia de la cultura para hacer una buena obra de arte? Dicen que el artista, mientras más información tiene, si será mejor artista. Eso lo escuché una vez de Alma Ruiz, una curadora que vino al concurso de John Jiménez. Por eso es que investigo tanto, por eso es que trato de ir a todas las ferias de arte y no perderme una exposición y estar al día en lo que está pasando. Verdaderamente uno tiene que conocer. Pero a veces hay que fluir más, ¿no? Como decía un término que dijo Fran Marino Hernández. Digo, dile a Chiqui que está muy buena esta obra, pero que no investigue tanto. Que pinte más. Interesante. Creo que debería ser así. Eso lo decía Dalí de Picasso. Decía que los pintores, Dalí decía,
Los pintores muy inteligentes pintamos poco, los pintores brutos pintan mucho. Bueno, Sí, Dalí. está muy bien ese chiste. Entonces vamos a hacer una pausa para seguir ahondando en este pintor que nos orgullece, Chiqui Mendoza. Enseguida volvemos. Cuando Chiqui Mendoza me dijo que se iba para Nueva York, yo me quedé espantada y le dije, ¿tú estás seguro que te vas del país cuando has tenido mucha premiación y todo el mundo te elogia en este país? ¿Te vas a ir ahora? Y me dijo, sí, me tengo que ir, voy a ir, Y está contento, pero ¿qué ha significado esto en tu obra y en tu persona y como familia? Sí. Fue un reto difícil. Casualmente un amigo me preguntó recientemente... Te dije, no abandones la plaza. Sí, no abandoné la plaza, sí, no abandoné la plaza dominicana. Un amigo me preguntó recientemente cuáles han sido las decisiones más difíciles que he tenido que tomar en mi vida. Y le decía que, bueno, yo creo que esta de irme a Nueva York fue una decisión bien difícil, porque yo no podía en principio ver el resultado, si esto era para bien o para mal, y decir, mi mente no llega para ¿Y ahora tanto. lo ve bien? Ha sido maravilloso, es decir, ha sido maravilloso, y lo hice también por mi familia, porque mis padres de 1966 se fueron a Estados Unidos, y yo no me eduqué en Estados Unidos. A los 18 años, a los 17, 18 fue que yo tuve mi residencia. Y entonces yo no quería negarle tampoco eso a mis hijos. Yo quería darles oportunidad de que ellos se educaran en un país desarrollado. Y por eso tomé esa decisión de irme en ese momento. Y también sabía que un artista en Nueva York, la meca del arte, es decir, París era, pero Nueva York le robó eso a París. Es el centro neurálgico del arte, New York. Ahí, por ejemplo, en Chelsea debe haber como 300 galerías, en Tribeca deben haber ya más de 100 galerías, es decir, Nueva York está lleno de galerías y lleno de museos, es decir, eso es lo más enriquecedor para un artista, vivir en Nueva York. Ahí tú te estás codeando ahí con todos esos grandes artistas, con todos esos grandes galeristas. Ahí está la galería Gagosian, ahí está David Schwimmer, la galería Pace Gallery, House and Reed, todas las mejores galerías del mundo están ahí, y eso mensualmente pasa una exposición. Está el Museo Metropolitano, está el MoMA, está el Guggenheim, está el Whitney Museum, permanentemente arte en Nueva York. Por ejemplo, uno de mis pintores favoritos, Cy Twombly, decía que lo mejor él había aprendido más viendo arte, viviendo en Nueva York, viendo todas las exhibiciones y todo el arte que decía en Nueva York, que en la misma escuela. Es decir, de alguna manera, Nueva York me ha enriquecido de una forma extraordinaria. Y una de esos enriquecimientos fue tu exposición en el 2015, Open Mind, que se trata de cómo llegar al cerebro a través de la pintura. Me gustaría que nos diera qué significó eso en tu carrera. Sí, Open Mind, Mente Abierta, fue una exposición donde yo exploraba a través de los test de Rocha, exploraba básicamente el inconsciente de la persona. Y fue la única exposición que no tuviste de acuerdo con la idiosincrasia dominicana. Sí, de acuerdo con eso, pero seguía siendo espiritual siempre. El tema espiritual entonces estaba ahí, porque lo que quería era eso, darle como una actualización al espíritu a través de esta pintura. Yo lo que quería era que el cuadro pusiera la mente en blanco del espectador, y cuando ¿qué es esto? Yo lo que quería era que el espectador preguntara, no, lo importante no es el cuadro, lo importante eres tú. El cuadro te va a funcionar como un vehículo para que tú abras la llave de que te conozca a ti mismo. Entonces esa exposición para mí ha sido muy importante. Y sobre todo el espejo, verte en el espejo. Sí, era para que te viera interiormente. Eso me dijo
el hermano mío, wow, pero tú haces un rochá en un espejo, y como también tú te replicas, porque el rochá como que son dos caras que se replican, y encima tú te replicas en el espejo, es decir, tú como que le da más dimensión, más dimensión. El pan de riñón. Sí, esa duplicidad de la imagen. Y entonces, y al tú reflejarte en la imagen también, como que se duplica y se hace infinita. Entonces, esta pintura, yo espero que con el tiempo, ¿verdad?, se vayan valorando más y la gente la vaya entendiendo. De 2 años para pintar todo eso. Esa pintura te conecta con el color. Sí, muy colorista. Ahí que empiezo a usar esos colores brillantes. Tropical, son los colores. Sí, y te asocian a la tierra del dominicano. Sí, comienzo a usar esos colores tan fuertes porque el color... Y con el poral también sí, con mini que aparecen en esa pintura. Sí, de alguna manera, pero coincidencia vamos a hacer, decir porque hacía como unos puntos, pero al enlazarse los puntos como que formaban como unos Mickey Mouse y eso, no necesariamente era eso, sino los puntos, mira, yo quería que al enlazarse los puntos, la que formaban eso, yo lo aproveché también. Fue un accidente. Sí, accidente, podríamos decir. Pero es una exposición que me llenó de mucha satisfacción porque yo lo que quería era, como decía, y al regresar aquí fue una explosión esa exposición. Sí, imagino que la gente le sorprendió porque yo sí me he sido un artista de sorpresa. Quizás yo me esperaba tan abstracto ahora, pero bueno, que hay como una cosa. Yo era figurativo, pintando. Pero ahora he vuelto entonces a pintar mis raíces, mi esencia. He vuelto a retomar eso que hacía en los 90. Y ahí va a ser el máximo de la explosión y de la transformación de la obra de Chichi Mendoza con esta puesta en escena de lo que estás haciendo. Espero que tenga éxito. Déjame contar esta anécdota, a ver si cabe aquí. El abuelo mío, materno, Marco Almonte, era un sastre extraordinario, un maestro del corte y la confección. Y me dijo, Chiqui, cuando yo era joven, yo tenía muchísimo éxito con mis cortes, porque yo daba unos piquetes, ahora que está de moda eso, lo usan los latinos, que piquete, dime los piquetes. Yo daba unos piquetes son como unas marcas cuando tú cortas la tela. Y yo dejé de aplicar esos piquetes y no tenía tanto éxito. Y después que yo estudié los grandes maestros del corte y la confección, me dijo, pero ven acá, esto es lo que yo hacía en la juventud, dar estos piquetes. Entonces, de alguna manera, yo tuve mucho éxito en los 90 con la pintura. Dije, oye, pero yo tengo que volver a mi esencia. Y he vuelto. Y la esencia tuya es tu familia, que quiero que terminemos este encuentro hablando de qué ha significado tu familia en tu obra. Sí, doy gracias a mi familia, a mi esposa, Berkis Fernández, de Mendoza, allá en Estados Unidos le cambian, Berkis Mendoza, y mis 2 hijos, José y Manuel Mendoza y Nirvana Mendoza, que gracias a Dios pronto va a ser abuelo. Está embarazada y voy a ser abuelo. Dios me ha premiado con una familia maravillosa que han apoyado mi arte. Apoyar a un artista no es fácil, el artista es un soñador, vive como en otro mundo y la realidad del mundo es muy concreta. Sobre todo a ver que me has seguido paso a paso tu éxito y a veces tu fracaso, porque todo el mundo tiene pero eso es parte. El yin y el yang. Si no hay fracaso, no hay éxito. Mientras más fracasa, más exitoso serás. Y una reflexión para la juventud que quiere hacer arte. Que estudien arte, que el arte no es improvisado, que vean mucho arte. Recuerdo que Carlos Dobar me dice, el arte no se enseña, Chiqui, el arte se aprende viendo mucho arte, yendo a museos, viendo libros de arte. Entonces a los jóvenes que estudien arte y que vean mucho arte. Por ejemplo, ahora lo invito a Meca Feria de Arte Internacional, que está en la zona colonial, para que vayan a ver arte de calibre internacional. Y paralelamente aquí en la ciudad ahora mismo, con la Semana del Diseño, hay mucho arte en la ciudad. Y hay una obra tuya de ruptura con unas luces muy bellas, como tenemos aquí en el estudio. Sí. Esperamos que disfruten de tu nuevo arte.
Gracias, sí, le invitamos sí, a que vayan a Meca, que hay un cuadro interesante, bien San Miguel ahí. Buenos amigos, ha sido hasta ahora un encuentro emotivo con Chiqui Mendoza, un artista que siempre pone a la República Dominicana en alto en cualquiera de los escenarios que se encuentren. Y ustedes amigos, será como siempre el próximo domingo donde yo les encuentro nuevamente. Hasta entonces. Gracias.